representantes, bienvenidos al segundo módulo del curso de lanzamiento de colistina y vamos aquí a revisar en compañía de la Academia Marey todos los aspectos de resistencia antibiótica. Julio César García, director científico del Grupo Marey. Aquí en esta diapositiva quiero mostrarles cómo existen diferentes tipos de bacterias dentro de una misma colonia. Aquí vemos los tipos de bacterias que son naturales, aquellos que son de alta resistencia o de baja resistencia. Alta resistencia aquí en rojo y las de baja resistencia son un poco más pálidas. Pero lo interesante es que en una sola colonia pueden aparecer los tres tipos de resistencia, de tal manera que cuando yo tengo altos niveles de antibiótico por encima de la MIC, pues selecciono y destruyo todas las bacterias, inclusive las de baja resistencia y las wild type. En ese caso, pues solamente van a existir y a reproducirse posteriormente, y eso es lo que llamamos presión antibiótica y selección antibiótica, aquellas que han mutado, han adquirido los mecanismos de resistencia que hemos visto previamente y generan pues unas recolonización y recaída de los pacientes. En otros casos, cuando yo tengo unos bajos niveles de antibióticos o antibióticos de mala calidad, pues pueden existir mutaciones, pueden existir recombinaciones, de tal manera que yo selecciono solamente las wild type bacterias y van a crecer no solamente las de alta resistencia, como aparece acá, sino también las de baja resistencia. Entonces existe ya un pool de bacterias no solamente de alta resistencia, sino también de baja resistencia. Entonces de esa manera hay una selección distinta a la de tener concentraciones altas de bacterias. Esto es en International Journal of Medical Microbiology del año 2013. Entonces, inicialmente quiero mostrarles cómo es el perfil de resistencia de las bacterias de acuerdo con los datos que nos suministra el Centro de Entrenamiento CIDEIM del año 2013. Aquí está todo el perfil de diferentes unidades y hospitales del país. Es el estudio de distribución microbiológica, perfiles fenotípicos y la determinación molecular de mecanismos de resistencia bacteriana. Permiten el abordaje integral en las guías de terapia empírica y práctica del control de infecciones de cada hospital y políticas de control y uso adecuado de antimicrobianos a la reducción de la propagación de microorganismos multiresistentes. Recordemos, me devuelvo un instante, que hay microorganismos multidrogoresistentes, aquellos que son resistentes a tres diferentes tipos de antibióticos o familias antibióticas, por ejemplo, cefalosporinas, fluoroquinolonas, aminoglucósidos. Extremadamente resistentes son las que son resistentes ya a carbapenémicos si es necesario utilizar polimixina o colistimetato de sodio. Y finalmente, aquellas que conocemos como panresistentes, que son resistentes inclusive a el colistimetato. Esta es la tendencia de distribución de los microorganismos. Miremos los microorganismos que existen: Staphylococcus epidermidis, Klebsiella, Pseudomonas E. coli y Stenotrophmonas. Concentrémonos principalmente en Klebsiella, Pseudomonas y E. coli como gram negativos, todos ellos bacilos. Miremos algo interesante. Aquí están los microorganismos en este sector y aquí están los antibióticos y aquí nos dan el porcentaje de resistencia de las bacterias gram negativas. Esto es entre enero y diciembre del año 2013 en las unidades de cuidado intensivo de diferentes hospitales del país. Entonces, inicialmente quiero resaltar la alta resistencia a cefalosporinas de tercera generación y Astronam. Miremos cómo la Klebsiella pneumoniae puede llegar hasta un 50% de resistencia, es decir, productora de beta-lactamasa. Como hemos visto en las revisiones anteriores, son aquellas, las BLES o beta-lactamasa de espectro extendido, son aquellas que presentan resistencia a cefalosporinas de tercera generación, ceftriaxona, ceftazidime o cefotaxime, o al Astreonam. Miremos las pseudomonas aeruginosa, que en este caso pues, se evalúa frente a Astreonam, porque es el antibiótico de elección, o frente a ceftazidime, donde
tenemos solamente un 3% de resistencia a ceftazidime y de Astronan un 31%. Tenemos E. coli 36%, hasta el 40%. Acinetobacter baumannii está en un 88% productora de BLE, es decir, no utilizamos cefalosporinas de tercero ni Astronan en Acinetobacter baumannii. Y Enterobacter cloacae tenemos una resistencia que puede llegar hasta el 50% de beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando una bacteria produce beta-lactamasa de espectro extendido es necesario utilizar carbapenémico. Pero miren lo interesante aquí al lado derecho de la producción de carbapenemasas. Es decir, yo reviso estos mismos gérmenes frente a carbapenémicos y miren cómo hay una resistencia frente a Pseudomonas aeruginosa que puede llegar hasta el 50% de producción de carbapenemasa, o Acinetobacter baumannii 60% de producción de carbapenemasa. Enterobacter cloacae 15%, Klebsiella pneumoniae 11%, pero lo interesante es que si hay producción de carbapenemasa, pues yo tengo que comprobarlo. ¿Cómo lo compruebo? Ya lo hemos visto en uno de los videos anteriores a través del test de Hosch. Y si es positivo, entonces yo necesito utilizar colistimetato de sodio. Miremos la distribución de los microorganismos ya en salas de hospitalización general. Tenemos E. coli, Pseudomonas, Klebsiella, Staphylococcus aureus, Enterococcus fecalis. Lo interesante es que vuelven a aparecer las Pseudomonas, la Klebsiella y E. coli en gram negativos, E. coli principalmente infección urinaria. Aquí en este caso miremos la producción de carbapenemasas, perdón, de beta-lactamasas de espectro extendido. E. coli puede llegar a un 40% cercano, Pseudomonas 20%, Klebsiella pneumoniae, que es muy preocupante, 40-43%, y Enterobacter cloacae 26-33%. Aquí ya el problema de producción de carbapenemasas pues no es tan alto. Preocupante, Pseudomonas puede llegar a un 23% y Klebsiella pneumoniae solamente en un 9%. Esto es en sala general. Entonces digamos que el problema más preocupante es en las unidades de cuidado intensivo. Entonces miremos qué conclusiones saca CIDEIN después de todo un informe general. Yo solamente extraje lo más importante. Se observa la presencia de un fenotipo sugestivo de beta-lactamasa de espectro extendido, como lo hemos visto en E. coli, y en el caso de Klebsiella pneumoniae de BLE y carbapenemasa. Esto requiere de un programa de stewardship, de control de antimicrobianos. Recordemos que es un seguimiento estricto a la prescripción y en los resultados terapéuticos de antibióticos en cada hospital. Además, el programa debe contener estrategias de contención y diseminación de gérmenes productores de carbapenemasa tipo KPC. Recordemos que KPC es porque la primera que se aisló de este tipo de resistencia fue una Klebsiella productora de carbapenemasa. La presencia de Enterobacter cloacae con represión refuerza la necesidad de uso racional de cefalosporinas. Recordemos que hay unos gérmenes productores de AMC, es decir, gérmenes que producen un tipo de resistencia tipo AMC. ¿Cuáles son estos? Acinetobacter, Morganella, Providencia y Proteus indol positivo, Citrobacter, Enterobacter y Serratia. Estos productores de AMC o de resistencia a AMC conducen a la necesidad de utilizar carbapenémico, específicamente meropenem, en algunos casos ertapenem o doripenem en los pacientes. Esto presiona rápidamente la resistencia y pueden producir rápidamente carbapenemasa, como lo hemos visto en el caso de Acinetobacter. Pseudomonas aeruginosa permite el uso de cualquier antibiótico antiseudomona, por lo cual se recomienda iniciar con cefepimio, piperacina, tazobactam, es decir, una de las que tenemos en nuestra compañía, piperacina, tazobactam, y recordemos que tiene la ventaja de un espectro frente a anaerobios, con el fin de no generar presión selectiva de acuerdo con las circunstancias clínicas, tomando en cuenta factores de riesgo de presencia de BLES o carbapenemasas. El mayor problema de multidrogoresistencia es en Staphylococcus aureus. Recordemos que es un coco gram positivo. No profundizamos mucho porque
No es la idea, estamos hablando de gram negativos. Requerimos lavado de manos, desinfección y limpieza. En urgencias deberá considerarse la presencia de BLES, carbapenemasa y estafilococo meticilino resistentes de tomar una decisión terapéutica. Las guías de cada hospital deben tener en cuenta sus factores de riesgo. Cada hospital debe definir qué guías utiliza. El laboratorio de microbiología juega un papel preponderante para la identificación y la probabilidad de BLES y carbapenemasas. Con factores de riesgo específico, cada hospital debe determinarlos y recordemos que el simple hecho de utilizar carbapenémicos, el simple hecho de utilizar cefalosporinas hace que se pueda generar carbapenemasa o el simple hecho de estar más tiempo en la unidad de cuidado intensivo. Este es servicio de urgencias. De igual manera, tenemos productores de carbapenemasas en E. coli, de BLES, beta-lactamasa de espectro extendido, en E. coli 34%, Pseudomonas 24, Klebsiella 20 al 33%, y aquí tenemos 17% de Pseudomonas productora de carbapenemasa. Esto es en la parte ambulatoria, es decir, pacientes que consultan a los servicios de urgencias. Es preocupante, por ejemplo, las Pseudomonas. Entonces dejamos aquí esta primera parte de una introducción y ver cómo la resistencia a los antibióticos y específicamente la producción de carbapenemasas que indica la utilización de colistina, colistimetato de sodio, es alta.